Bienvenidos a Proyecto Psicofonía, el podcast realizado para no poder dormir. Estamos en el capítulo 13, Chavita, y pues siempre acompañándome. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ya estamos en el capítulo 13 y vamos a ver qué sale en este capítulo. Muy bueno, y también el capítulo anterior estuvo muy bueno, en el tema que nos contó y en las historias. Tuvo una historia un relato muy bueno. Estuvo bastante interesante todo lo que nos contó el invitado anterior. Estuvo padrísimo, pero bueno, también yo creo que va a estar buenísimo porque nos pidieron mucho que volviéramos a hablar de cine y terror. Entonces, bueno, no estamos solos, estamos aquí con nuestro invitado especial, psicólogo y amigo también, Pepe Toño Cardiel, mejor conocido como El Chino. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, ¿tú qué tal? Muy bien, amigo, felices de que estés aquí, que nos compartas un poquito de tus anécdotas y sobre todo también de tu conocimiento en varias áreas con la cual es el cine o las series, que yo que te conozco sé que estás muy bien empapado. Pues esperamos hacerlo lo mejor posible. Vas a ver que sí. Amigo, pues bueno, antes de empezar tenemos una dinámica que son unas preguntas. La primera es del 1 al 10, ¿qué tanto crees en esto de los temas paranormales? Fíjate que trato de ser lo más escéptico posible, pero a veces hay cosas que te pasan que lo complican. Claro, entonces, yo diría que un 4, tirándole a 5. Es el más bajo que hemos tenido hasta ahorita. 4 de 10. El más 4 bajo, de 10. El más bajo fue de 6 y ahorita ya llegaste tú con esa batuta. Bueno, y lo segundo es del 1 al 10, ¿qué tanto miedo te da estos temas? Fíjate que desde pequeños una tía nos enseñó el género de terror a mí y a su hijo, pero siempre he sido bien miedoso. Ajá. O sea, se me dificulta mucho estar en lugares muy oscuros. Si voy caminando siempre me imagino que van a pasar cosas, o si estoy solo en casa siempre me imagino que algo puede pasar. Del 1 al 10 yo diría que soy un 8-5 de miedoso en estos temas. Perfecto. Pero como me encantan. Claro, yo creo que como a todos que estamos aquí en estos... Por algo estamos aquí. En estos temas. Y bueno, de haber dicho esto, comenzamos. Bueno, ya que entramos ahora sí en calor con estas preguntas, vamos a empezar un poquito, amigo. El contexto básicamente es hablar de varias cosas del cine que tú nos tienes preparados en esta evolución que ha tenido el cine de terror, pero también algo que se liga mucho y a que a mucha gente también le gusta son pues estas películas de los Warren, El Conjuro, y toda su saga que lleva por detrás. Pero nosotros, más que las películas, vamos ahorita a pelotear un poquito la información sobre los casos que pasaron que no se han visto en las películas y también los que se han visto en las películas. No sé a ti qué te parezca, qué tanto te gusta este tema de lo del conjuro de las películas, cómo las has visto tú. Pues fíjate que no sé si se acuerdan ustedes cuando salió El Conjuro, la verdad como película de terror fue quizá no revolucionaria, pero James Wan en su momento hizo un buen trabajo. La escena de Clap Clap en el sótano, la verdad a mí me sigue dando mucho miedo. Y como historia, los Warren, pues al ver su museo, tienen muchísimas historias que contar, ¿no? Entonces, formar todo eso en un pequeño universo que el cine puede darte me parece impresionante, aunque posteriores películas no fueran tan enigmáticas, ¿no? Sí, claro, y hay algo bien importante porque le diste en el mero clavo, porque hay mucha gente que luego dice así de que, pues es un churro, o que esta película no me asustó, porque la gente muchas veces confunde el miedo con los screamers y con todo lo que lleva del misterio y todo hasta la misma historia que conlleva, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, a mí se me hace muy buena la película de Insidious, La Noche del Demonio, sí, por toda la historia que conlleva y cómo se va ligando. Y si bien las del Conjuro no se ligan tan bien porque pues a veces se ven muy forzaditas ciertas cosas como La Monja o como ciertas cosas para unirlas en la película, siento que cada película individualmente tiene algo muy bueno. En lo particular a mí la 2 es la que más me ha gustado. Claro. Y la del Conjuro 3 también me gusta mucho,
por el tema del misticismo y las brujas, cómo se conectan Sí. por medio de la psíquico, todo ese pedo. Entonces a mí se me hace bien, bien interesante. Pero bueno, Chavita, platícanos un poquito de lo que traes ahorita de los Warren. Tú que vas a hablar un poquito así como las películas, los casos Pues- de los Warren independientemente del cine. Pues primero aquí hay que empezar por quiénes son los Warren. Porque Así a lo mejor es. mucha gente no sabe quiénes son los Warren o en qué se basaron estas películas del Conjuro. Los Warren fueron unos investigadores en los años 70s, 70s, 80s. 70s, 80s, que se dedicaron a investigar casos paranormales de las personas que solicitaban sus servicios. Obviamente, pues tenían la buena de este team era Lorraine Warren, que era una clarividente y medium. Ella se dedicaba pues a detectar todo este tipo de cosas cuando nos llamaban. Ed era pues simplemente un demonólogo, pero muy preparado, y era el que documentaba todo. Entonces formaban un buen team. Entonces solicitaban sus servicios pues para hacer un poquito de investigación, una investigación muy completa sobre los sucesos que pasaban en las casas o a la familia que les solicitaba sus servicios. Y de ahí vienen saliendo todas las películas que vieron del Conjuro están basadas en hechos y en investigaciones de los Warren. Fíjate que como un dato así bien, bien padre de ellos, es que Ed empezó su carrera en lo paranormal haciendo arte oscuro. Él lo que hacía era que dibujaba, pintaba o hacía estos dibujos de demonios. Ujú. Él le gustaba, iba a las casas que se supone que eran embrujadas y él las dibujaba por fuera y le metía como que su partecita, ¿no? De estar Claro. metiendo cosas oscuras. Y Lorraine, ella empezó cuando le vio por primera vez el aura a una de las monjas que era maestra de donde ella estaba. Entonces, no sé lo que hemos platicado, amigo, en capítulos anteriores para la gente que le gusta mucho este tema de los dones. Hemos tenido capítulos muy interesantes y todo se alinea en lo mismo. Todos empiezan viendo auras. La mayoría de las personas que tienen don empiezan viendo auras. Y precisamente los que son mediums, Menos. los que tienen esta habilidad de ver las auras, ver muertos o ver otro tipo de dimensiones, por así decirlo. Eso me recuerda mucho cuando estaba en primaria, había una compañera que decía que veía colores en las personas, pero pues como éramos niños, la verdad nadie le hacía caso, Le hacía ¿sabes? bola. Pero te decía como, no, como que tienes un color blanco, y al más como desastroso, sí decía que tenía como un color negro alrededor de su cuerpo. Ya después ya no supe nada de ella porque nada más duró un año con nosotros, pero fue muy extraño. Sí, y más porque fíjate cómo se conecta todo, amigo, que, o sea, desde niña, ¿qué es lo que nos decía Beto? Que todos tenemos un don, por así Ujú. decirlo. Pero ella decía que desde niño él, por ejemplo, le pasan ciertas cosas que él las fue reprimiendo, por miedo, por no saber. Claro. Y pues esta chavita que desde niña veía las auras y a lo mejor por tildarla de loca, pues ya dejó de hacer ese tipo de cosas. Pero es bien interesante porque los colores tienen su significado, y no tanto como auras, sino como un color verde, pues todo lo relacionamos con la abundancia, el blanco con la paz. ¿Sí me explico? Claro. Entonces es muy muy interesante saber y también relacionar estos significados con las auras, porque al final del día pues el aura, por así llamarlo, si lo quieres ver, pues es lo que identifica tu alma, es lo que es tu ser, o sea, cómo estás, si estás enojado, cómo se te vibra, porque muchos mencionan que es luminosa, opaca, está muy grande tu luz, está muy bajita tu luz, o sea, todo Muy ancha, eso, güey. todo Claro. eso tiene que ver, y qué chido por ese niño, ojalá, si nos estás viendo y Ojalá y recuerdas, todavía tenga ese don. tenga ese don y Ojalá pues, que no lo haya opacado la sociedad. Que Exactamente. normalmente eso pasa. Sí, que Pero si preci- fijas en todo, ¿no? O sea, Ujú. los niños son muy opacados, lo decía Carl Sagan parafraseando, los niños son una flor que la sociedad misma pisa. Ah, órale. Entonces es como, pues si alguno de estos niños tiene, o incluso no dones paranormales, ¿no? Sino como niños más enfocados a artes,
que al fin y al cabo también son reprimidos por seguir como matemáticas, geografía, ciencias más exactas, ¿no? Claro, y eso está bien, es muy difícil volver a retomar ese tipo de cosas cuando desde niños te lo quitan, que es lo que pasaba cuando nos comentaba este invitado, que él decía, no, o sea, yo decía, va a pasar esto y pasaba, esta señora se va a caer y se caía, o movía las cosas así con la misma vista, y decía, y yo lo fui reprimiendo porque a mí me hicieron entender que eso era malo. Claro. Entonces, regresando un poco al tema de los Warren, Chavita, precisamente ella empezó así. Ella empezó a ver estas auras y a tomarle ese significado, porque decía que la aura de esa monja que veía Lorraine decía que brillaba mucho. Claro. Y ella le acuñaba que era algo bueno. Pero aparte de eso veía querubines, veía cosas así que están relacionadas con lo celestial. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que todo es un yin yang. Entonces, imagínate qué es lo que habrá sentido Lorraine en su edad de niñez, si ya veía querubines y todo al momento de ver algo malo. Porque cuando eres joven y irradias tanta luz con tu don, yo lo quiero ver así, obviamente hay cosas negativas que se quieren adueñar de ese tipo de cosas, o simplemente apagarlo, porque pues en el final del día es algo contrario a lo que ellos hacen. Sí, aparte pues hay que darle las gracias al destino de que a Lorraine Warren no le obstruyeron ese don. O sea, ella lo explotó hasta donde pudo, hizo todas las cosas que hizo con los casos que resolvieron, otros no, pero la mayoría sí. Por eso el museo, claro. Estás mencionando todos los objetos que lograron así atesorar, y que ese museo pues también tiene, pues está bajo llave y con muchas cruces, de todo para que no pase al exterior. Sí, y de hecho ese es un tema que yo ahorita les voy a hablar y les voy a comentar porque está bien interesante, varios datos curiosos de este museo y de varias cosas que están ahí que investigué, que están pero bien chingonas. Pero regresando un poquito al tema, a ti, Chino, ¿qué es o cuál es el caso, independientemente de si sea de las películas o no, pero cuál es el caso que tú consideras que digas, no mames, este pinche caso a mí me voló la cabeza, o se me hizo muy interesante, o sí me dio miedo de esta pareja? Fíjate que hay uno, podría no dar tanto miedo, a diferencia de, no sé, como por ejemplo la muñeca Anabel o el otro muñeco Toby, creo se llama, sí, que es como un marinerito. Sí, claro. Pero en el museo hay una silla que tiene una historia en donde a un asesino le dieron pena capital, y su último deseo fue tomar una cerveza en su bar favorito. Entonces lo llevan a ese bar y se sienta en una silla cualquiera, pero cuando termina su cerveza menciona, parafraseando, como tipo, quien se siente en esta silla verá la muerte. Y a partir de eso, las personas que llegaron a sentarse en esa silla morían. Y hay una historia de creo que fue un aviador de la Fuerza Americana. Y no me acuerdo del otro, era una persona como en una construcción. Era albañil de diferentes países. Los dos se sentaron en esa silla, obviamente no al mismo tiempo, pero en un lugar, en ese mismo bar, porque aún no aparecía, como no detectaban pues esta maldición, ¿no? Y el aviador murió luego de que su avión fallara, y el de la construcción se le cayó el techo de la casa que estaba construyendo. A partir de ahí pues han ocurrido varias muertes hasta que se le detectó y fue puesta en el Museo de los Warren, ¿no? Okay. Pero me parece, a lo mejor no de tanto miedo, pero imagínate que tú llegas a un lugar y te sientas en una silla en donde hay muchísimas en todos lugares, y de repente ya tienes una maldición, ¿no? Sí. Y vas a morir. O sea, qué terrible sería no sentarte y tener ese miedo de esta silla, en verdad, que creo que ocurre con las maldiciones, ¿no? Como cualquier cosa puede serlo. Sí. Es como tener ese miedo de que toco algo y que me vaya a pasar, ¿no? Sí, claro, sí. Voy a dar un ejemplo bien burdote y a lo mejor algo gracioso, pero yo creo que a todo el mundo le ha pasado, que en Gmail o, bueno, para los que son más grandes, en los correos o ahorita en Facebook, que si no compartes tal cosa te va a pasar ciertas cosas.
O sea, yo sé que a lo mejor suele ser gracioso el hecho de que lo esté mencionando aquí, pero dices, ay cabrón, y luego sí. O sea, como que actúa más la sugestión, ¿no? Ahí. Bueno, obviamente, pero a lo que voy es, acá es lo mismo, o sea, puede ser las dos tipos de cosas, las dos caras de la moneda. Claro. El güey que diga, chinga, no. No me voy a pues, sentar ahí sí o porque, por no. chinga. Y, No el me arriesgo. y el que quiera probar el punto de que no es cierto. Algo Claro. similar que pasó con Anabel. Claro. Anabel, estando en el museo, se supo de una persona que iba con su novia. El novio era incrédulo, era escéptico, y pues por molestar a la novia retó a Anabel de que si existes, pues que me pase algo. Claro. Y el chavo tuvo un accidente donde murió nada más él y la novia sobrevivió. Entonces, son ese tipo de cosas que luego le dan ese misterio y es que esa parte de no saber qué onda con el hecho de que o sea, porque hay mucha gente que desmiente a los Warren. De hecho, hay muchos estudios que han hecho donde dicen que eran estafadores. Claro. Pero este tipo de cosas que pasan, ¿cómo se pueden explicar? O sea, no tiene sentido, digo. Pues es que muchas veces, aunque los desmientan, no se desmiente todo el completo. O sea, puede que algunos casos hayan encontrado cierta lógica, pero en algunos no. Entonces, en algunos casos del caso Enfield, el de la muñeca Anabel, el de la familia Perrón, o sea, son casos que no saben cómo desmentirlos. Y aparte, la muñeca Anabel, por ejemplo, que está encerrada con una vitrina de madera con espejos. O sea, está completamente sellada. Dicen que si se abre, si se llega a romper eso, pues se suelta una maldición, y porque está ahí un ente contenido. Y además, un padre va 2 veces al mes a bendecirla. Por lo mismo, para que no haya ningún problema. Bueno, sí, no se me hace extraño, pero no me sabía ese dato. Y la verdad, no, tiene mucho sentido. O sea, imagínate si cuando pasan cosas raras en tu casa, que son esporádicas, ¿verdad? A diferencia de Daniela, que ella sí los tuvo por 20 años. Ya vas a un padre o para bendecir tu casa cuando te cambias. Ahora imagínate un lugar que tiene tanta energía concentrada, que es lo que hablábamos también muchas veces. Poníamos el ejemplo siempre de que los hospitales, por ejemplo, la gente llora, ríe y todo ese pedo, y hay un chingo de energías atrapadas ahí. Que fácil ha de haber un chingo de portales y vórtices ahí haciendo remolinos en todos lados. Entonces, yo creo que es muy interesante y sobre todo, te digo, rompe con la lógica ciertas cosas. Pues aparte, ponte a pensar, ¿por qué un padre iría cada 2 meses? ¿Mm? O sea, por algo un padre va cada 2 meses, y no es porque, sí, pues nada más, o para mantener la credibilidad. Ahí hacemos como que, pues, no tan así. Y que además que, si tengo bien entendido, Lorraine y Ed ya están muertos. Los dos ya están muertos. De O sea, hecho, Lorraine Warren murió en 2019. Ajá, O sea, ¿por qué tiene quieres poco. mantenerla? 92 años. Uh-huh. ¿Por qué tendrías que mantener el show, no? Claro, independientemente de que haya familia, porque a lo mejor sí hay familia, pero ¿para qué mantener algo de personas que ya no están inclusive con un padre? O sea, y el padre, yo creo que decir, tengo cosas más importantes que hacer. No debe ser el mismo. Ni debe ser el mismo, exactamente. O sea, ahí debe de haber algo. Y también algo que se relaciona, que es bien interesante, es que, por ejemplo, este Ed tenía contacto con el Vaticano. O sea, él sí estaba aprobado por ciertas, pues no sé cómo llamarlo, doctrinas del Vaticano, sí, para poder realizar exorcismos. De hecho, ellos mismos a veces les mandaban casos que tenían, claro ejemplo es el de Enfield. Él tuvo que ir a investigar y lo mandó el Vaticano. Es por eso que salieron de Estados Unidos. Sí, ese caso fue en Inglaterra, si no me equivoco, del ente que poseía una niña y que les hacía muchas cosas. En la película, pues obviamente se ve muy increíble, así de que
Sé que es un viejito al último sale que es un viejito el que está Sí. poseyendo a la niña. Pero obviamente en el caso real, pues obviamente pues cine, pues para que se vea un poquito más de terror, pues el caso fue de una niña. Ajá. Una niña que la poseyeron, un ente, y pues que empezaron a ocurrir muchísimas cosas y hasta la misma policía no se Sí. supo explicar qué era lo que estaba pasando porque los mismos policías vieron lo que estaba pasando y no se dieron una explicación. Claro, anda, es que por eso a mí me gusta mucho la del Conjuro 2, porque pasan un chorro de cosas y yo soy de las personas, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando dicen basada en hechos reales, vas a internet y buscas las fotos o buscas esas cosas. Y sí hay. Y a mí me Sí. perturba, por ejemplo, Sí, a mí me gustaba la del Conjuro 1 cuando pusieron a la familia. Ya ves que en los créditos ponían la familia sí. real y la familia de todo este pedo y ciertas fotos que se tomaron, que salieron en la película y también salió en la del caso de Enfield. Pero todavía a eso súmale que si hay un video de esta chavita hablando, ya ven la Ahí escena sí, de ahí- top, top. Ah, sí. Sí. Está La el grabación. video- sí, está Hay el video. grabaciones de eso. Voy a tratar de ponerlas en TikTok para que las vean. Un pequeño fragmento de... Es más, voy a poner todo el video en partes para que lo vayan a ver. Está... A mí, la neta, yo cuando vi la película y que después fui a ver las grabaciones reales, yo dije, no mames, está bien idéntico. Y sí es muy difícil, porque por ejemplo en el cine se ve pues que le cambian la voz por el doblaje del señor. Sí, claro. Pero en la grabación sí También tiene pasa. una voz Sí. bien distinta y es una voz de un señor. Y si dices, no mames, o sea, compara las tonalidades porque es muy difícil que a esa edad, y te lo digo porque los mismos que hacen doblaje lo han dicho, Ujú. que es muy difícil que los niños puedan hacer voces de alguien grande o de un abuelo porque ellos, por su genética, todavía como están muy chicos, tienen las cuerdas vocales muy débiles y todo ese tipo de Sí, cosas. no, se les nota. Entonces, ahí sí hay una diferencia que tú dices, cabrón, espérate, ¿qué es lo que puede pasar? Para mí es el caso más interesante, ¿no? Que ha ocurrido en En la historia de los Warren, pues Y el- es que tienen mucho. ¿Y el güey. tuyo cuál podrías decir que...? Bueno, hay muchos casos. La familia Small, por ejemplo, ese fue un caso que simplemente no pudieron explicar. Ni los Warren. De los Warren. O sea, pero ni los Warren lo pudieron explicar. O sea, o la los gente. Warren, no, más bien la gente, Ok. o sea, todo lo que conllevó, lo que englobó. Los Warren al final dijeron que ese caso fue... Decían que en la casa era donde estaba la entidad, pero no sé, o sea, por más que ellos intentaban alejar al ente, al demonio el que estaba ahí, aterrorizando a la familia, se decía que era la casa, pero al final dijeron que no, que era la familia la que A la tenía madre. todo eso. O sea, ya no en sí no era el lugar, era la familia lo que venía arrastrando. Entonces el caso pues no fue completamente resuelto por lo mismo, porque se quedó como que inconcluso. Entonces los Warren fue así como que no podemos hacer mucho porque en este caso la familia es la que tiene esta entidad o esta maldición o como se le quiera llamar. Y al final del día, ahí sí está más cabrón porque... No... Bueno, me imagino que no era tanto como que exorcismos hacia una persona, sino que un ente lo sigue. En este caso ya era toda la familia. Sí, por eso te digo, pero, o sea, no había exorcismo. A lo que me refiero es que había un ente que le estaba haciendo la maldición a la familia. No Ujú. los estaba poseyendo, quiero pensar. Ujú. Entonces, ahí todo está más difícil porque ¿cómo sacas algo que no está dentro de una persona? ¿Sí me explico? Pues no es lo mismo, por ejemplo, el caso de Amityville, que ahí sí ya era la casa en sí. Ujú. La casa era la que estaba maldita y obligaba a las personas que vivían ahí a hacer cosas malas. Creo que eran los de feo. De feo. Los de feo. Di feo. Los de De feo. feo. Sí, Sí. los de Era feo. como francés, ¿no? Creo. Sí, de feo. Di feo. De feo. Los de feo de este chico que en la madrugada asesinó a toda la familia porque escuchó voces de que lo tienes que hacer, mátalo, bla, 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 bla. Y como caso, que ya lo contamos la vez pasada en el capítulo, también vayan a verlo, de demonios y brujas que eran del cine que son reales. Llega la otra familia, que es la familia Lust, creo que se llama Lust. Ujú. Y empezó a pasar algo similar con el papá. El Sí. papá dicen que se hizo huraño, descuidado, que se la pasaba viendo la chimenea,
que tenía comportamientos extraños con la familia. Entonces lleva un patrón. Y más el patrón de la casa, de que creo que hasta hace poco, hace 1 año o 2 años, se compró la casa. Llevaba un chingo de tiempo, pero desde seguían. antes los difeo, o sea, antes. Sí, o sea, eso ya había pasado. Los DIFO fueron uno más. Uno más. Claro. La familia DIFO fue una víctima más de la entidad que vivía ahí, de las varias entidades que estaban en esa casa. Y a pesar de que se vendía, seguían pasando cosas. Sí. O sea, se pasa de familia, persona que llegaba, persona que reportaba apariciones, o que se caían las cosas, o que veían personas. O sea, siempre como que nunca dieron por terminada lo que estaba, no dieron por terminado lo que estaba ocurriendo ahí. Uh-huh. Entonces la casa yo creo que todavía existe. Sí. Entonces no sé quién viva ahí ahorita. Y ahorita, ¿Quién se atreva? ¿Quién ¿Quién se atreva más más bien? Sí, porque creo que sí, el que la compró algo tenía así como, quería hacerla algo más público, no que viviera alguien ahí, creo, lo último que leí fue eso. Como O sea, tipo que museo. algo Parecido. similar o alguna pequeña empresa, no sé, algo por ahí debió de haber sido. Pero vamos a lo mismo, esa fue una casa, los que tú mencionas ya es una familia. Es como el caso de, véanlo, a mí ese caso, ya ustedes tendrán el criterio para decir si es verdad o no, pero el caso de Abiud, no sé si se acuerdan, que lo sacó varios youtubers. Es el de que vive en un departamento, ¿no? Ajá, que la seguía una mujer. Sí. Ese caso está con madre. Sí. Está muy bueno, la neta, independientemente Creo que si se sí lo arregla o no. recuerdo. De que se escuchaban los tacones de la chava y lo que movían. Ese caso no lo sacó Drossy, ¿verdad? Sí, varios En youtubers. varios youtubers, ¿verdad? Sí, Los O sea, sacó, de movía el hecho. candelabro y todo. Sí, ¿Es el del oso? Es el del oso, El del oso, sí. precisamente. Sí. Que apagaba la luz y abajo se veía Como la o sea, sombra. apagaba la luz, cerraba la puerta y abajo se veía luz. Sí. Abría la puerta y estaba Está oscuro. oscuro. De hecho, hay una parte que a mí es la que más me... Hay dos. La vez que lo ve sentada donde está el oso, que se ve en el espejo sentada. Sí, y que luego se mueve, ¿no? Y luego ya no está. Y el miel que se me hizo más impresionante fue cuando lo encierra. Que quiere abrir la puerta y no puede, y hasta que la abre y luego se ve del otro lado del espejo. Ese es un caso, yo les recomiendo mucho que lo vayan a ver. El caso de Abiud. No es el Liud. Abiud. Abiud. Ah, sí, es verdad. El caso Abiud. Y está bien chingón porque te digo, él también es algo similar, de que a él lo siguen, no, ni siquiera es el departamento, es él. Entonces, ¿cómo te puedes deshacer de un parásito así? Porque pues, según yo, a mí se le llaman parásitos, ese tipo de entes, demonios. Eso me recuerda mucho a cuando tenía como 7 años. Uh-huh. Me acuerdo que una vez una señora nos juntó a los niños. Era de noche, ponle como a las 9 de la noche, pero como era vecina, pues, o sea, vivíamos como en una calle donde estaba muy pequeña. Uh-huh. Y pues todos los vecinos se conocían, entonces pues no había ningún problema. Claro. Y una vecina nos empezó a contar la historia que le pasó a su hija. Okay. Ella tenía, ¿se acuerdan de las Barbies tamaño real? Oh, sí, que eran el puro busto. O sea, no, era de 1 metro. O sea, era una Barbie de 1 metro, tamaño real. Bueno. Ya tiene mucho que salieron, supongo. Sí, de los 90. Ay, No, cabrón, no, yo no la recuerdo. O sea, era una Barbie de 1 metro y algo. Ujú. Como el tamaño de un niño de nuestra edad, de esa edad, pues. Y la señora contaba que decía la niña, su hija, que la Barbie le hablaba. Ay, su puta madre. Pero que no le decía nada malo, que solo le hablaba. Y que la ocasión donde empezaron como a ocurrir cosas, en donde la niña le cerraban el cuarto por dentro, tenía seguro por dentro, y se lo cerraba. O sea, con la niña adentro. Sí, con la niña adentro en las noches. Entonces pasaba que la niña se despertaba y se asustaba porque la muñeca le hablaba, y cuando quería salirse, pues no podía porque el seguro estaba puesto. Y pues en el susto no sabía, o como que se aterraba, sí, y no podía abrirlo. Y llegaban los papás y como que abrían la puerta. Era de esas chapas en donde que tienen como un circulito, le metes como... Ah, sí, claro, que de son bien volada, fáciles sí, de abrir. de volada se abren. Simón. Entonces es como pasaban esas cosas. Hasta que dicen que una noche lo que pasó fue que la muñeca empezó a decirle cosas ya pues más horribles, que le iba a hacer cosas a la niña, a dañarla.
y que empezó a gritar, que los dos papás empezaron a golpear la puerta, pero ya no se abría. Como que no tenía seguro, como que algo la detenía, hasta que pudieron y vieron a la muñeca jalándole los pelos a la niña. No mames. Entonces dicen que a partir de ahí agarraron la muñeca, o sea, abrieron la puerta y como que la muñeca nada más estaba ahí con los cabellos agarrados. O sea, ya ¿no? sin moverse. Sí, ya sin moverse. O sea, tipo Chucky, ¿no? Que Ajá. no veía nada. Agarran la muñeca y se la llevan y la tiran en un terreno baldío. Y a partir de ahí ya no volvió a aparecer. Entonces aquí el problema era la muñeca. Aquí el problema era la muñeca. No mames, ese está bien fuerte. Pero tú dices, o sea, 7 años nos la empezaron a contar y era la propia señora, o sea, la señora que lo vivió nos contó. Entonces puedes decir como que, bueno, no la escuchó, sino que sí la vivió, entonces es como, ¿qué onda, no? Sí, no, y Pues se me la mucho a Chucky. sí, La muñeca Chucky. y de hecho no sé si Y ustedes, Annabelle. porque sí, Annabelle. porque la neta a mí me acaban de desbloquear un miedo, porque yo de más, yo tengo una hermana que es 2 años mayor que yo, Ujú. entonces básicamente mi niñez fue también con ella, o sea, realmente ella le compraba muñecas y a mí me tocó, no sé si se acuerdan de unas muñecas que eran las Bratz. Ah, sí. Ah, sí. Unas que estaban así, bueno, a mí hasta la fecha se me hacen bien feas porque están cabezonas y ojonas. Yo me acuerdo mucho que como mi hermana tenía muchas muñecas, muchas muñecas, en ese tiempo dormíamos los dos en un cuarto. Haz de cuenta que dormíamos en un cuarto y el que se supone que era mi cuarto, ese cuarto estaba solo, pero lo usábamos para jugar. Ujú. Entonces, en el cuarto que lo usábamos para jugar, tenía mi hermana muchos juguetes, tenía yo mis juguetes, teníamos un escritorio para la computadora y teníamos una cómoda que tenía una tele. Obviamente en ese tiempo eran teles que no eran pantallas. Entonces, yo recuerdo mucho que como todas las muñecas estaban en un sector, tenían muchas, esa muñeca la ponían al lado de la tele. Entonces yo siempre de niño, la neta nunca me pasó nada, pero a mí me da mucho miedo esa mona y yo siempre que está en la sala, como mi parte de la sala se ve desde el pasillo y se ve ese cuarto, es el que está directo, yo siempre sentía que me veía y yo juro, les digo, no fue algo que lo haya visto así, pero yo siempre de reojo veía que se movía. Claro. Y yo, ay cabrón. Entonces yo también pienso que a lo mejor fue sugestión mía, pero hasta que no tiraron esa muñeca, a mí no me dejaba de causar algo así, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que eso es algo que a mí que me causa mucho miedo, es eso de las cosas que no tienen o sea, un muñeco que no tenga vida, pues que se muevan. Sí. Ay, güey, ¿Sabes no, también las muñecas, pero las de porcelana? No sé si saben cuáles. Las porcelana. antiguas, ¿no? Ajá, las antiguas Como de porcelana. dibujadas a mano. y así. Ajá, las que les daban a las niñas cuando, no sé, se graduaban o... Ah, sí, ya sé cuáles. De esas que tenían la cara así como que inflada, pero chapeteada y lo eran blancas. Sí, sí. Y las vestían así como que con... Trapos zampones, ¿no? Ajá, ampones o lanes, y con un babero, no sé cómo se le llama. O lanes. Ajá. Me acuerdo que mi hermana tenía una y la tenía en su cuarto y siempre y la tenía en su cómoda y atrás en su cabecera. Y siempre que pasaba por ahí me daba un miedo esa muñeca. Y hasta yo pensaba que en la noche se iba a mover o algo, porque como que era no era completamente ¿cómo se le dice? Que esté seguida, o sea, que no... Ajá. Que no tuviera movimiento. Ok. Esta sí, esta tenía como que las puras piernas, o sea, de porcelana, Ajá. pero lo demás era tela. Trapo, ajá, era claro. trapo y se movía las piernas y se podía mover. Ajá. Y estaba así en la cómoda y en la cabecera. Y yo cada que pasaba, pues yo pensaba que se movía. Ajá. Y en especial ese tipo de muñecas a mí en lo personal me dan un chingo de miedo. De hecho, no y, sé. y otra bueno. cosa, si hay personas que hayan tenido así experiencias con ese tipo de muñecas, Mándenos. que lo manden, porque esas muñecas sí están tenebrosas. No tienes idea, ¿eh? Sí. A mí sí me dan un chingo de miedo. No es como la película, ¿cómo se llama esa? La de terror en vacaciones. Ándale, De- de Pedrito. Tipo de Pedrito, tipo de esas muñecas. Sí. Sí, De hecho, sí. también se me vino a la mente. Porque ya dejando de lado los malos efectos que tenía esa película. Pero hay personas que les da miedo, ¿eh? No. Yo conozco personas obviamente. que les da miedo y, o sea, ahorita da risa, Un pero... clásico del terror mexicano. Clásico Ajá. del terror mexicano. Pero hay personas que les da miedo.
No, sí, y de hecho eso es a lo que iba, independientemente de los malos efectos que pueda tener, la muñeca, o sea, te la ponen aquí, sí tenebrosa, te güey. puede generar algún tipo de miedo, ¿no? O Además, sea, duerme en el mismo cuarto con ella. sí, claro. A ver no, si definitivamente. puedes dormir. De hecho, ahí les va otra historia que yo vi cuando estaba muy chavito, lo pasaron lo pasaron en un programa de televisión, de esos que daban en las mañanas para las mamás, que daban en el 11 y todo eso. Y yo me acuerdo que era cuando estaba de moda Carlos Trejo, que de hecho Carlos Trejo es lo único, que yo a mi parecer es lo único que se le agradece, que puso muy de moda en la televisión abierta los temas de terror, ya independientemente de lo que él hacía, ¿no? Claro. Que bueno, también yo quiero decir que en su momento todos nosotros de niños les gusta. A mí me encantaba ver Carlos Trejo, ahorita ya pienso muy distinto, pero sí puso muy de moda eso en esos tiempos. Yo me acuerdo que con Al Ramones y en otros programas lo daban. Entonces, en ese programa que era matutino tenían una sección. Entonces yo me acuerdo mucho que contaron la historia de un payaso. Ese payaso me hiciste recordarlo porque él también era de cerámica, pero todo su cuerpo, excepto las manos y los pies, eran cerámica, todo su cuerpo era trapo. Pero lo que caracterizaba a ese payaso es que tenía los pies muy grandes. Y los pies los tenía así como pues así en rollo, no sé cómo Sí, llamarlo. pues al ser de trapo se enrollaban. Ajá, entonces hay un video donde ese vato está grabando, o más bien como que puso una cámara para grabar, pero pues las cámaras de antes, te hablo de que las cámaras no seguían movimiento ni nada, eran de esas fijas, y luego que grababan así En blanco y negro y blanco todo, y negro ¿no? y todo, pero se ve la silueta del payaso corriendo, así con las bicis patillas se le ven así de trapo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero de lo que yo recuerdo es que se veía así todo guango el payaso por su anatomía de que era de trapo, pero se veía que iba caminando así por los cuartos. Entonces, la historia de que contaba ese vato era eso, que él pone esas cámaras porque el payaso siempre aparecía en otros lugares donde él no estaba seguro. No lo molestaba. Dice que a lo más que escuchaba pequeñas risas así, pues, medio macabras, pero lo que siempre se le hacía raro es que el payaso aparecía en otros lugares. Entonces, yo que estaba más chavillo, ver ese video sí fue como que, ay cabrón. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me generan un terror. Pues fíjate que a mí sí me molestaría, aunque solo fueran risas macabras. Porque en todos los sustos no vas a poder dormir. Ah, no, claro, definitivamente. Aunque no te haga nada, pero... Sí, no, yo también estaría... Yo no sé qué hacer, yo no sé qué haría, la neta. Yo Porque- me choquearía, güey. O sea, no. Sí, no, es que... Yo me quedo así estático de. Sí, No, además... Después de que te asustas. Sí, claro. Pero si lo tiras y se enoja. sí. De hecho, no Y sé si- vuelve. Oye, que Exacto. te agarro mientras duermes, güey. Nah. Es lo que te iba a decir, no sé si han visto Que te también despierte así. con un chingazo, güey. No, hombre. No, cállate, güey. De hecho, también hay un caso de una muñeca en Argentina que sonaba sin pilas. También fue bien sonado con un chorro de youtubers. Esa muñeca, haz de cuenta que sonaba sin pilas, güey, y también aparecía en otros lados. Pero lo interesante de este video es que la señora vivían así como en un bosque. La señora va y tira esa madre y a las 2 semanas, ¡pum!, siempre aparecía donde mismo, ¿no? La muñequilla. No los dejaba. Entonces también eso es otra cosa que vamos a lo mismo. ¿Cómo lidias con ese tipo de cosas? Porque está bien cabrón. Claro. Ya son intrusivas, güey. Sí, Claro. bien intrusivas. No, y si me permiten contarles una Ujú, historia propia. Adelante. Que fíjate que hasta el día de hoy no sé si sea un sueño o no lo sea. Ok. Porque tenía la edad como de 6 años, más o menos. Y haz de cuenta que mi casa era de un piso. Ok. Y el cuarto de mis papás era como el último. Y luego se conectaba a mi cuarto. Ok. Y luego ya era la sala. Y pues ya la cocina, ¿no? Pero en el medio, entre mi cuarto y el de mis papás, en la puerta nada más era como el marco. No, Ok. no había puerta. Estaba un oso panda de peluche. Ok. Grandote. Para mi edad, pues, más grande que yo. Ujú. Pero allí estaba. Y durante un tiempo yo me despertaba en las noches, no sé qué hora eran, pero ese panda me saludaba. Solamente me saludaba así. No, hombre. Ajá, pero haz de cuenta, no,
como que no se movía, sino que como en la posición en la que estaba, me saludaba. O sea, solamente levantaba la manita. Ajá, Sí. pero no decía nada, no hacía nada, solo saludándome. Pero, o sea, no fue una vez. No, o sea, eso fueron repetidas veces. A la madre. No te puedo decir ahorita qué tanto tiempo, porque la verdad ya no me acuerdo. Me acuerdo de esa escena por el shock que provoca que un muñeco inamovible Bueno. te salude cuando al día siguiente, en las mañanas, el muñeco está normal. Ajá. O sea, el muñeco tenía como... Son de esos muñecos que tienen las patas como así. Ok. Que nada más están sentados, como nosotros ahorita. Y Sí, no se pueden mover, o sea, no, las extremidades no se mueven. Son rígidas. Sí, entonces nada más me saludaba, pero las manos sí se Sí. podían mover. Sí, Entonces claro. nada más saludaba, eso pasó varias veces. No repetidamente como de todos los días, Ajá. pero varias noches ocurría. Y la última vez que ocurrió, sí se movió, y se movió hacia mí. Y yo salí corriendo, y recuerdo que me había escondido en mi patio. La reja y la pared creaba un hoyo. Ok. Ese sí me acuerdo que fue un sueño, por cómo estaba como pasando, porque yo me salía de la casa Ok. y me escondía en ese pequeño hueco. Y al final nada más escuchaba que decía, voy a ir por ti. Ok. A la mañana ya despierto, por eso digo que sí fue un sueño, y el panda ya no estaba. Ok. Mi mamá lo había regalado a la vecina, que su hijo había nacido. Y a veces pienso si esa fue su forma de despedirse de mí. Ok. Como de voy a ir por ti aunque ya no esté contigo. Claro, claro. Entonces para la edad que tenía fue como, ay caray, pensar todas las noches que podía aparecer Claro, claro. durante claro. mucho tiempo. No No. sé si te iba a pasar de que aún así que se hubiera ido, sigas pensando en eso. De que... Fíjate que ya no tuve nada, pero sí llegaba a pensar como puede aparecer en cualquier momento, porque era nuestra vecina, o sea, la de al lado. O sea, el panda nada más estaba en la casa de al lado. Sí, sí, sí. Entonces era como, en cualquier momento puede aparecer. Ay, la madre, está muy fuerte porque yo creo, si me preguntas, yo creo que sí, o sea, obviamente es un hecho que estás soñando, lo último, pero yo sí creo que sí fue una manera de, pues, a lo mejor no de despedirse, pero sí decirte, pues no te vas a librar de mí tan fácil, ¿sabes? Claro, sí, porque lo extraño era que no, bueno, incluso aunque no hiciera nada, ¿no? Ahorita que hablábamos como el shock que te provoca, el puro miedo que se supone que esas entidades quieren, ¿no? Ujú. Como provocar miedo. Claro. Y entonces a un niño de 6 años Sí. está muy difícil. Y aparte yo creo que también a esa edad ya tienes como que la noción de decir, no mames, Está no raro. estoy soñando. Sí. Ajá, sí, sí, es como de que dices, no, güey, espérate. Entonces, está bien fuerte porque, para empezar, para un niño de esa edad, levantarte en la madrugada o levantarte en la noche ya es una cuestión de, ay, cabrón, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo desde que vi la película El Sexto Sentido, yo no puedo hacer pipí en las noches. ¿Hasta la fecha? O sea, sí, Oh. obviamente ya, sí, pero a lo que me Sí, pero con refiero- las luces prendidas. Sí, sí, pero a lo que me refiero es que se me venía mucho a la mente la parte donde el niño está haciendo pipí y que pasa por atrás la señora, Ah, claro. la que se le aparece, así que mira lo que me hace, como si se le estuviera apareciendo al señor golpeado. Esa sensación de que sientes que te pasa alguien por atrás, a mí me da un chorro de miedo. Hasta la fecha, la neta todavía me acuerdo, porque yo me acuerdo que de chico, de niño, cuando me levantaba, lo primero que era hacer pipí era de que bajar la puerta abierta. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, les voy a contar esa historia que a mí me pasó. A mí me pasó una vez que de niño, una de las cuantas, está muy leve, está muy breve más bien, pero sí estuvo fuerte. A mí me pasó que una vez me fui al baño inclusive antes de que yo viera la del Sexto Sentido. Y una vez me dijeron así, o sea, sentí claramente como si alguien se me hubiese acercado al oído. Y fíjate, es algo bien raro porque no recuerdo la voz. Ujú. O sea, no recuerdo. Solo lo que te dijeron. No recuerdo si era femenina o masculina. Claro. O sea, me acuerdo que no apagues la luz. Y ¡pum! Y fue como de que, ¡ay, cabrón! Gracias a Dios, ya había acabado de hacer pipí. Si no, no sé qué hubiese pasado. Claro. Entonces, yo lo primero que hice, cuando tenía las puertas cerradas,
vámonos. Y yo me acuerdo que me fui con mi mamá. O no recuerdo si me fue a mi cuarto, fíjate. Lo más seguro es que me haya ido con mi mamá. Porque en esos tiempos que yo recuerde, mi mamá se dormía con nosotros. Entonces muy seguramente sí me fui. Entonces desde ahí, puerta abierta en la noche. Como quiera ya todo el mundo está dormido y ya nadie te ve. Pero se ve todo el pasillo oscuro, güey, ¿no te da miedo? No, pues porque yo estoy de este lado adentro. Pero ahora después ahí viene el otro miedo de que alguien pase. Entonces yo de niño decía, no va a cerrar la puerta. Porque si me apagan la luz, como que ya salgo corriendo. Y si veo a alguien, pues ya me voy a dar cuenta mínimo que alguien pasó. Porque, bueno, no sé, era mi lógica de niño. No, si vas a estar dispuesto a ver y salir corriendo. Pues es que era mi lógica Ya de niño. era... A ver qué cosas más es peor, ¿no? Sí, porque la neta esa vez yo me acuerdo mucho. Yo estoy bien seguro porque yo me acuerdo que no hace poco, pero hace rato que esa anécdota se la contaba a mis papás. Y me decían, no es cierto, estás loco. Yo me acuerdo que no me creían. Pero yo estoy bien seguro que no fue sueño. Porque hasta la fecha me acuerdo mucho de esa situación. Y es como de que, no mames, todavía me causa... Te lo digo, yo ahorita yo estoy en un punto donde sí puedo ser miedoso en ciertas cosas. Pero también yo siento que ya llegué a un modo de espiritualidad en la que yo ya puedo dejar un poquito el miedo de lado. No les digo que no me cause miedo, sí me causa un chingo de miedo. Pero ya como que siento que puedo lidiar con ese tipo de cosas. Claro. Pienso que puedo lidiar, ya es muy Piensas, distinto porque que... no lo has visto. Sí, Ajá, o sea, ya no es exactamente. como que te haya pasado como para que otra vez vuelvas a ver qué onda. Claro, Claro. sí. Pero bueno, regresando porque ya nos desviamos un chorro del tema de los Warren, ya para nada más cerrar y seguir con el otro tema, les voy a contar un poquito del museo. El museo está en Connecticut, donde vivían ellos. Y alberga muchas cosas. Como caso particular, lo mayor que tiene son cosas vudú. Y eso es algo bien interesante porque no nada más son cosas que están en Estados Unidos. Al parecer, lo poco que se sabe de estos objetos es que si vienen directamente desde África o Haití. Entonces, O sea, que los Warren se trajeron de allá o que se los dieron de alguna manera. no. O sea, unos que vienen, otros que son de allá. Y dentro de estos objetos que mencionan, hay muchas máscaras que fueron utilizadas para rituales. Entonces yo creo sinceramente que esas sí venían de allá. Porque pues aquí, al menos en América, yo creo que es muy difícil que haya lugares donde puedan practicar la brujería así como se practica allá. Digo, no descarto que haya cultos, y más en Estados Unidos porque allá hay de todo. Pero sí eran máscaras para distintos rituales. Y a mí se me hizo muy interesante porque si te fijas, de los más interesantes no hay ninguno que sea el vudú. Y para mí el vudú, la magia vudú es de las más cabronas que puede haber. Porque sí, es que tiene... Ya ahí entran como que los rituales con sacrificio y como el tipo del palo mayombe, la palo santería, que tienen que ver con mucho tipo de sacrificios hasta animales. Principalmente en la santería lo de animales, eso es de ley, que tienes que sacrificar un animal. Y ahí hay sangre por medio. Sangre por medio. Hay otro, aparte de Annabelle, hay otro que es un muñeco que le llaman el muñeco Shadow. Este muñeco, todas las personas que lo tuvieron, también fue como que de generación en generación, dicen que tenían pesadillas. Pero eran pesadillas muy vívidas, algo similar a lo tuyo. Ujú. Que yo sigo pensando que lo tuyo no era pesadilla, pero bueno, pesadillas muy vívidas. Y se rumora, esto no es 100% real, o sea, bueno, no real, sino de que todavía no se comprueba, pero se rumora que varias personas murieron de paros cardíacos debido a las pesadillas que tenían dentro de. Okay. Entonces también ese objeto está muy denso. Sí, está bien cabrón. Imagínate, o sea, sí mueres dormido, pero tu última experiencia fue una pesadilla. Fue una pesadilla y qué cabrón, ¿no? Porque al final del día es lo que pasa, por ejemplo, con el chavito de Insidious, que sí. El morrito estaba en un viaje astral sin saberlo y él, según dibujaba, que viajaba por París y la chingada, y Claro. le cayó este demonio que lo tuvo encarcelado. Esa película es muy buena. Sigo diciendo que es de las mejores. Está muy buena. ¿Sabes qué? Es que pues es el mismo director que El Conjuro, es James Wan, y igual el mismo que Saw.
Sí. O sea, ese vato Sí, algo trae. tiene cosas acá, Algo sabe. Sí, no. O sea, como el director, que no es el mismo obviamente, pero el director que ha escrito estas películas que ya son de un miedo más distinto, que ahorita vamos a hablar de eso, pero como la de Midsommar y estos que ya son... sí, Ari Aster. Que ya El son de Hereditary. otros tipos de miedo. Pero bueno, antes de pasar ese tema, está el espejo de la plantación Myrtles. O bueno, ahí me corrigen cómo se pronuncia. Pero este espejo dice que está antes de llegar a esa plantación, estaba en una casa. Y que esa casa tenía muchos entes malvados. Y lo interesante de este espejo es que espejo en el lugar en el que estaba se reflejaban los entes que estaban en esos lugares. Ya ves que siempre han dicho que los espejos son portales, ¿no? Son en algunas portales. culturas, cuando las personas mueren, tapan todos los espejos para que los fantasmas o espíritus de las personas no se queden en ellos. Claro. Y eso de los portales, yo también creo que los espejos sí abren un chingo de canales. Si bien dicen que no debes de tener un espejo enfrente de tu cama porque Yo por eso no tengo espejos. puede ocurrir algo. Yo sí. Yo sí llegué a tener espejos enfrente de mi cama, pero, o sea, afortunadamente nunca me pasó nada. Ya después lo cambié, pero por cambio del lugar de la cama porque quise acomodar todo mi cuarto, pues ya lo tengo así al lado, o sea, no directamente a mi cama. No, porque imagínate, despiertas en la noche y lo primero que ves es el espejo y arriba de ti No, hombre, no, ni me digas porque hay yo sí algo, tengo espejo. un ente. Unas No. patitas así. Sí, o nada más una cara viéndote. No, eso es algo que yo creo que a cualquiera traumaría, ¿no? Yo me traumé también mucho con lo de los espejos con la película de Mirror. No sé si la llegaron a ver. No, era suena. era de un velador Ajá. que entraba en una fábrica abandonada y que estaba llena de espejos. Y que empezaban a ocurrir, se veía a él mismo en el espejo, pero su reflejo era malvado. Y si él se hacía un corte el reflejo, él se cortaba también. Entonces todas las personas que se veían en espejos de esa fábrica, Se suicidaban. sí, se suicidaban porque el reflejo se cortaba. Órale. Está muy interesante esa Está película. muy buena la película. Para que la vayan a ver y yo también la voy a terminar de ver. Y bueno, ya para cerrar nada más estos pequeños datos sobre el museo, es que muchas personas, bueno, está también un vestido de Anna Baker, que la verdad es uno de los, dicen, por lo que he leído, que es uno de los objetos más fuertes, porque ese vestido lleva una tragedia detrás de. No dicen cuál fue la tragedia, pero dicen que es uno de los más fuertes porque ese vestido lleva una tragedia. Me imagino que pues se ha de haber muerto la novia en pleno. Aquí tenemos a la Pascualita. A la La Pascualita, ándale. se me vino a la mente la Pascualita. Entonces, pues bueno, eso es. Y que si han pasado muchos accidentes, si han pasado varias muertes, si han pasado ciertas cosas a gente que ha visitado este museo. Porque yo también creo que si tú eres una persona muy sensible, una persona que realmente espiritualmente no estás tan preparada para entrar o espiritualmente no eres fuerte, no, mejor no entres porque puede ser que te Sí, pueda pues es que pasar. es obvio, o sea, es un museo que está lleno de muchas energías Claro. negativas, en la mayoría, y llega alguien, pues obviamente si entra, pues lo va a absorber como esponja, güey. Sí, Cuando salga, sí, definitivamente. se va para abajo. Claro. Pero bueno, amigo, cuéntanos un poquito acerca de esto de la evolución del terror, que se me hace muy interesante. Pues, fíjate, me pareció un tema, sí, claro, interesante porque el terror evoluciona con nosotros, ¿no? O sea, mucho de estas, a lo mejor ahorita que hablábamos del vudú, del paganismo, de fuera de religiones cristianas o católicas, como cacerías de brujas también, por ejemplo. O sea, cómo todos esos miedos empiezan o evolucionan con nuestra especie, ¿no? Y cómo eso, el cine, al ser arte y al retratar la realidad, pues lleva a tomar también ese tipo de aspectos, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, los monstruos como Frankenstein, como Drácula, en los años 50, 40, ¿no? Que era como lo que podía dar miedo, ¿no? En un mundo no tan conectado como en el que tenemos ahorita y en donde las leyendas urbanas
proliferaban muchísimo más que ahorita. Que si bien podemos tener este tipo de espacios y contar este tipo de historias, no es tanto a lo mejor como en aquellos tiempos donde se creía en muchas más cosas, ¿no? Porque ahorita con la tecnología o con el escepticismo podemos dudar más, y las cosas que no entendemos las descartamos por no entenderlas, ¿no? Claro. Entonces los monstruos de ese estilo, para luego pasar a lo mejor a otros miedos más modernos, como los aliens, en el mundo cuando la astronomía empezó como a expandir nuestra visión más allá de la Tierra, ¿no? Y donde nos preguntábamos si éramos nosotros los únicos que estábamos aquí en este universo. Y imaginarnos que los aliens nos conquistaban y que aún hoy podemos tener ese tipo de historias, ¿no? Claro. Pero que en un momento, por ejemplo, no sé, como el Día de la Independencia, ¿no? Claro, sí. Que película, obviamente hollywoodense, americana, pero muy en esa, como la Guerra de los Mundos, como el miedo a ser conquistados como especie. Digo, aunque nosotros nos conquistamos a cada rato, ¿no? Sí, claro. Pero como es que otra especie nos conquistara, creó un miedo, ¿no? Y cómo ese cine evoluciona hasta el día de hoy, ¿no? Hablabas de Ari Aster, sí, en donde Hereditary, pues si bien, no sé si la llegaron a ver. Sí, está pero... Yo no la he visto, pero he visto cortos. Ok, entonces Hereditary cuenta como esta parte de terror, pero por ejemplo no te saca monstruos o fantasmas, se habla de cultos, de problemas psicológicos, psiquiátricos, que se heredan, como dice el nombre, y que la película toda te cuenta desde una parte en donde tú no sabes si esto es paranormal o simplemente es esquizofrenia. Entonces el miedo a las enfermedades mentales como más graves, obviamente a veces tratadas como muy de película, obviamente exageradas, pero como el terror, ese terror funciona ahorita, porque nuestros miedos ya no son, claro, te puede choquear si ves a un muñeco hablando, claro, pero no es algo que estés como en el día a día pensando, ¿no? Cuando antes a lo mejor, no sé, ustedes cuántas veces actualmente han escuchado que alguien mencione La Llorona, en donde ya es un miedo como más, lo conocemos como leyenda urbana, pero claro. ya como es un miedo más antiguo. Sí, ya es más de nuestros abuelitos, de nuestros papás, ¿no? Y a nosotros pues todavía nos tocó, pero los que están más abajo de nosotros pues no. Sí, ya, o sea, inclusive yo siento que hasta Slenderman ya se está quedando atrás. Claro, las creepypastas es otra manera de expresar ese miedo, ¿no? Como un miedo más de internet a partir de cómo se crea esta red. Y de que, no, la persona que empezó a conocer a Slenderman a partir de historias de leyendas urbanas, ¿no? Claro. Y por ejemplo, eso es algo bien interesante porque yo pienso que el hecho de las personas, creo yo ahorita uno de los miedos más profundos de la gente es el ocultismo y todo lo que lleva detrás. Por eso mencionaba un poquito el tema de los Warren cuando hablamos de la del Diablo me obligó a hacerlo, porque básicamente es eso. No sé si recuerdan la escena donde están como en la morgue y Lorraine tiene una visión. Ahí se despierta un muerto, ¿no? Sí, pero ese es donde está su cuerpo terrenal. Claro. Lo interesante es que espiritualmente viaja donde está la bruja y tiene un duelo con la bruja espiritual. O sea, eso está bien cabrón, porque eso puede explicar muchas veces ciertas cosas que pasan con brujería. Hablando de brujería, que te llegan a pasar en tu casa y que la estén haciendo de otro lado, pero que espiritualmente estén otro, o sea, sí estén, o sea, quiero darme a entender. Imagínate que estás en tu casa, una bruja en, digamos, la polvorera, te está haciendo un ritual y ese ritual es asustarte o lo que sea, y ella espiritualmente viaja a tu casa en otro plano y ella te está viendo a ti y tú no a ella. Claro. Entonces, ese tipo de cosas al final del día causan mucho miedo, y yo creo que es por ahí donde ahorita está evolucionando el miedo, no nada más en El Conjuro, en varias películas. Por ejemplo, en esta que te comentaba, la de A Dark Song, claro, esta es de ritos. Sí. Es de todo esto que se mueve para poder hablar con los muertos, para poder abrir portales.
y el ocultismo. Es una película muy, muy oscura en ese sentido del ocultismo. Y la neta está fuerte. También me recuerda mucho a The Witch. No sé si la llegaron a ver, La Bruja. Sí, La Bruja, sí, claro. O sea, con esta Anya Taylor-Joy. Ujú. O sea, también habla de aquelarres hacia, pues, Baphomet, ¿no? Sí, man. Es esta cabra negra. Que al final toda la película, igual el terror es... Tú no sabes si eso es verdad. Claro. Porque toda la película, si la han visto, solo pasan cosas. Que sí, desaparece la hermana, que sí empiezan a pasar como que situaciones en donde la familia se va fragmentando, ¿no? Que al final creo que es lo que buscan este tipo de personas. Claro. Bueno, entes, perdón. Como fragmentar lo bueno, ¿no? Y además que la familia estaba en una época muy religiosa, Claro. que era como los 1800, 1700, Sí, ¿no? más o menos, sí. Entonces que al final se revela que en realidad la cabra negra que estaba ahí sí era Baphomet. Ajá. O sea que sí era el diablo y al final la agarra para su aquelarre, ¿no? Entonces, pero todo ese terror, cómo te lo va manejando, y que no es solamente, que ya no es solamente screamers, ¿no? Ándale, Y es más exactamente. psicológico, ¿no? Sí, es más crear el ambiente para que luego descubras como... wow. Porque eso, la vida pues es así, o sea, no siempre son los sustos como Sí. fuertes, ¿no? Esto que te contaba es como, yo estoy viendo un muñeco que me saluda y al final cuando se va me genera esa pesadilla, pues me crea el ambiente para Ándale. asustarme, ¿no? Y de hecho, desde el simple hecho que te estés levantando, no una vez, constantemente en la madrugada y veas esto, o sea, te estás preparando un mismo escenario para que la última vez que lo viste sea así como que puta madre, o sea, eso es lo que me faltaba nada más. Claro. Entonces, sí es algo bien interesante y diste mucho en ese Esa tema. película está muy buena, si no la han visto, véanla y sí vale la pena. O sea, es un poquito lenta, pero sí está buena. Sí, la verdad, igual ese tipo de directores que son como los más modernos, como Ari Aster, Jordan Peele, Ergos, se llama Ergos, el de La Bruja se llama Ergos, también crean películas como muy lentas, pero con un contenido que incluso a veces es una crítica, ¿no? Como la de Get Out, ¿la han visto? Sí. Esa le he tenido un chorro de ganas. Es Sí, la muy buena. del negrito, ¿no? Que Sí. la lleva. Sí, o sea, Get Out es una crítica al racismo americano, pero de una forma en donde las personas como más caucásicas vanaglorian las características de las personas afrodescendientes, Ujú. pero como de una manera que tú dices, es que no está bien, o sea, no nos están aceptando, está raro, Ujú. ¿no? La película te lo va mostrando. Obviamente tiene la parte de ficción, no te la cuento porque no la has visto, Ajá. pero tiene esa parte de ficción, pero de terror, pero que crea una atmósfera en donde tú vas, en un momento tú llegas a decir como que hay algo raro aquí, no sé qué es, pero me siento raro. O por ejemplo también estas series, bueno, no son trilogías, pero son del mismo director. La de Misa de Medianoche, la de... de... ¿Sí sé cuál dices? Bueno, que tiene esas tres series. Sí, Que también la de Hill House. de Hill House y Bly Manor. Esa para mí es la mejor. Y también fíjate que son como que ese terror que hasta te pierde. No sé si me explico, pero vas así como que a tientas y dices, ay cabrón, a ver, esto más que miedo me confundió. Y al final dices, no mames, o sea, cuando ya te sacan todo el plot twist en el último capítulo, es como de que dices, no mames, ¿sabes? Sí, claro, ¿no? Y te digo, y es esa parte en donde nosotros mismos evolucionamos con el terror. Claro, podemos ver una película, por ejemplo, ¿conocen a A24, el estudio? Ujú. O sea, crea películas tipo... ¿Cómo se llama? La de Nope. Ah, ya, sí se le he O visto. sea, es un estudio que se dedica a hacer películas indie. Ujú, sí. Que fue el de Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Fue el estudio Ok, que ok, realizó. sí. Por eso. Entonces, A24 tiene una película que se llama Muerte, Muerte, Muerte. Es un slasher de adolescentes, común, o sea, muerte de adolescentes, temas de los slasher, ¿no? Ujú. Pero el giro es que al final te dan a entender que se supone que todo empieza porque uno de los adolescentes muere. Ujú.
y piensan que uno de ellos lo mató. Ok. Y el giro está muy interesante, no se los cuento por si no lo han visto, pero puedes ver ese tipo de películas y disfrutarlas. Tiene medio screamers, o sea, tiene acción, tiene muerte, Ujú. pero este tipo de películas comparadas a, por ejemplo, Hereditaria, en donde puedes Ajá. decir que es una muy buena película de terror, Ey. es cuando tú sientes esa evolución de nosotros. O sea, nosotros de niños podíamos tener miedo como a eso, ¿no? Claro. A los payasos, ¿no? Que incluso cuando sale el libro de eso y la miniserie, bueno, la serie televisiva, crea un conflicto en Estados Unidos porque se veía a los payasos como personas que podían hacer daño. Además, eso está inspirado en el asesino serial Gacy. Sí, en Entonces, crea ese conflicto, ¿no? Y nosotros a lo mejor crecimos con esa parte, pero ahorita puedes ver eso y probablemente no te da miedo, pero en aquel momento tapabas tu regadera para que no pudiera salir de ahí. Al menos yo lo Claro, hacía, yo ¿no? también. Sí, yo también lo hacía, güey. A mí la película de eso sí me traumó. Sí, de cuando se venden las... O que sale Yo creo de que la- para mí es la peor. De Sale la de alcantarilla. sí. Además, la interpretación de Sí, claro. actor es muy buena. Chino, ya estamos llegando al final del episodio, Ujú. pero me gustaría saber si tienes algún otro relato que te haya ocurrido que quieras compartir. Sí tengo. Déjame darte un último dato de Dale, terror. adelante, El cine. adelante. ¿Conocen la de Tiburón? Sí. Sí. Cuando sale Tiburón, tiempo después, la población de tiburones en Estados Unidos empezó a decrecer en un 50%, Hombre. porque la gente le tenía miedo a los tiburones. Tiburón es la causa, tanto el libro como la película, de la mala imagen de los tiburones, en donde se ve como criaturas vengativas Sí. que quieren atacar y comerse a los humanos, cuando en realidad pues normalmente suelen ser muy tranquilos. Obviamente si se les molesta como cualquier animal, pues Te ataca. sí, pero a partir de Tiburón empezaron a decrecer muchas de las Qué poblaciones chingón. de tiburones. Entonces, tanto como el arte imita la vida, el arte puede afectar la vida misma. Cabrón, y eso está bien fuerte. Porque, Sí, la verdad, sí, es un dato. Porque cómo puede influir en la sociedad. Bueno, en este caso es el tiburón, pero vamos a lo mismo. El cine, lo dijimos en el primer episodio, el cine te muestra, la tele te muestra que las brujas son lechuzas, allá andan matando lechuzas. Claro. Sí, güey. A pesar de que no son, pero Ajá. ya andan A pesar de que a lo mejor... cazándolas, güey, aventándoles Ajá. piedras, güey. O sea, a lo mejor si hay 2 que 3 nahuales que se pueden transformar en pájaros, no necesariamente lechuzas, pero sí, yo creo que inclusive hasta en un sector poblacional puede llegar a repercutir este tipo, no nada más de terror, digo, ya en general del Claro. arte, y sí hay que tener mucho cuidado, pero sí es muy, muy interesante ese dato que nos diste, porque no dudo que mucha gente haya hecho, pues no campañas, pero haya hecho sus grupos para ir a acabar con esta especie, ¿no? Sí, además que siempre como especie humana, siempre de alguna manera nos da satisfacción ser el cazador principal, ¿no? Claro, Y definitivamente. demostrárselo a los demás. Definitivamente. Pero bueno, contestando tu pregunta, te tengo otro caso que también como que me quedó grabado. Ajá. El primero pues era en una casa distinta al que ahorita te voy a contar. Me ocurrió hace como 2019, 2018 aproximadamente. No tiene mucho. No tiene mucho, o sea, mi casa es una casa, yo llegué ahí cuando tenía 7, 8 años, era una casa recién hecha, nadie había vivido antes ahí, Ujú. para tenerlo de dato por si a veces pueden decir como que ocurrieron cosas, ¿no? Ujú. Y la primera vez que yo viví algo en esa casa fue como en secundaria, como a los... ¿Qué tienes en secundaria? Como 10, 11 años. 11 años más o menos, entre esa época. Es de 2 pisos, mi cuarto subes las escaleras y enfrente de las escaleras está mi cuarto. Ya yo estaba ahí y escuché como el closet de mis papás se abría. El closet son de madera, pero esas que está como medio suelta y hace mucho Sí, ruido. ok. Y escuché cómo se abría, pero no fuerte, sino lentamente. Ok. Y dije, no, yo de aquí me voy. Me fui abajo con mis papás, porque fui el único que lo escuché.
No les conté nada, no volvió a suceder nada hasta 2018. ¿Qué? 2018, yo me quedé en la sala de mi casa a dormir, porque la pareja que tenía en aquel momento se quedó en mi cuarto de arriba. En aquel momento también se estaba quedando mi abuelita en mi casa y mi abuelita despertaba en las noches a veces para ir por agua. Ya me estaba quedando yo dormido y mi casa hace ruidos como cualquier casa, el aire, el refri, todo. Pero empecé a escuchar como alguien bajaba de las escaleras. Okay. Y dije, pues mi abuelita, no, pues va por agua. Y ya me quedé así con los ojos abiertos. En el sillón que yo estaba no se veía las escaleras, había una paredcita y solo se veía la persona hasta que ya estaba a la mitad, casi llegando a la cocina. Entonces pasaron los minutos y nadie bajaba. O sea, mi abuelita pues puede caminar lento, pero tú dices, en algún momento se ve, pero no se veía. Y de repente los pasos empezaban a desaparecer. Yo dije, no, ya va a pasar algo. De repente empiezan a tocar la puerta de mi casa, pero despacito así. Okay. 3 veces siempre. No mames. Y yo podía decir como el viento, pero es que el viento a mi puerta lo que hace es que hace un golpe fuerte. Ok, sí. Y luego se regresa. Y luego otro. Okay. Y no era el viento, eran 3 toquidos lentos. Y desaparecen. Yo para este momento ya estaba... Pero quería prender la luz de la sala. Pero haz de cuenta que el modo que yo estaba acostado, para yo prenderla tenía que levantarme un poco y tocar la pared. Y a mí eso me daba mucho miedo, porque sentía que en algún momento algo de la pared iba a salir y me iba a agarrar la mano. Claro. Lo que me hizo levantarme fue que la sala está, el comedor, perdón, tenemos unas sillas ya viejitas y en las patas tienen como metal y se empezó a mover, pero despacito, sí, pero se escuchaba por el metal y el suelo. Y ya fue cuando dije no, y me levanté, prendí la luz y se detuvo todo, como si no hubiera pasado nada. Ya no pude dormir, dejé la tele prendida, eran como las 4 de la mañana y no pude hacer nada. Esa fue la última que pasó. Fue igual, me quedé dormido, pero ahora con mi expareja en aquel momento, porque también a ella le había pasado en mi misma sala. Ella también había escuchado cosas y dijimos, no, vamos a dormir los dos en la sala y si nos pasa algo, nos pasa a los dos. Pero tenía el superpoder de quedarse dormido rápidamente. Entonces empecé a volver a escuchar ruidos normales de la casa y ya más noche empecé a escuchar otra vez la silla. Se movía lentamente y yo de volada empecé como a despertarla, pero no se despertaba. Se detuvo la silla y enfrente de nuestro sillón donde nos estábamos quedando dormidos había otro sillón. Y ya para no hacer el cuento largo, el sillón como que se sentaron ahí y cuando prendía la luz se levantó el sillón. Ay, cabrón. No, son historias que no puedes explicar. Que no puedes explicar, cabrón. Y más porque uno dice, chinga, o sea, no puedes, como dices, son sonidos de la casa, pero no, ya son muchos, güey. Son muchos y son cosas como el sillón que se baja. Son todo ese tipo de cosas que realmente uno no las puede explicar y causan mucho miedo y mucho escalofríos, amigo. Claro. Pero bueno, amigo, ya llegamos al final del programa. Primero que nada te agradezco por venir aquí y espero que pronto vuelvas a venir. Este es tu espacio. Gracias. Y ahora también estaría chido un día hablar ahora más del tema profesional y del tema psicológico, ver cómo se pueden empatar ese tipo de cosas. Pero bueno, ya lo planearemos en un futuro, amigo. Este programa acaba con una dinámica que es que te pregunten algo y tú haces la pregunta. La pregunta que te dejó el invitado anterior fue que si te ha pasado algo paranormal dentro de las vacaciones.
No que yo recuerde, fíjate. ¿No? Creo que en las vacaciones afortunadamente no, porque eso me arruinaría la experiencia. Entonces, bueno, realmente yo creo que fue una pregunta muy abierta, pero a la vez muy así en concreto, que era muy, muy fácil de responder. Era Sí. o sí o no. Sí. Entonces, amigo, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a la siguiente persona? Puede ser de lo que sea, no necesariamente de lo que hemos hablado, pero sí del tema paranormal. El tema paranormal, si tuvieras que ver a un ente, o sea, ¿cuál sería la forma que más te daría miedo? Porque ahorita hablamos de muñecos, de osos, de todo, o sea, a mí me daría muchísimo más miedo que fuera un oso tamaño real, Ajá. pero pues a las personas siguiente, ¿qué le daría más miedo que fuera? Ok, O sea, muy buena pregunta. Perfecto, amigo, llegamos al final del programa. Otra vez te lo agradezco. Pues ya sabe la gente, síganos en nuestras redes sociales, amigo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales en Instagram son chava.3739. Amigo. Psicoterapeuta José Antonio Cardiel, a sus órdenes. Perfecto, yo soy Alejandro-Llanas24. Denle like, mándenos, ya se acerca también Relatos de Fogata, entonces mándenos sus historias, sus videos, sus fotos y todo esto, que aquí las vamos a estar reaccionando y platicando sobre de ellas, y les vamos a dar más cositas. Pronto vamos a empezar con los lives, esperemos que ya Pronto. sea pronto y que tengamos unas muy buenas dinámicas. Pero bueno, déjenos su like, comentarios y todo. Y no queda más que decir que si te levantas a las 3 de la mañana, Recuerda este podcast. hasta luego.